Hola mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Su programa Baluarte de la Verdad, aquí con Abraham Fortuna, un hombre que se mantiene firme conmigo, sincero aquí en este programa. Bueno, gracias Encarnación por darnos la oportunidad de dirigirnos a tu público y un saludo a todos nuestros televidentes. Me he dado cuenta que tienes seguidores por pipa. Óyeme, de allá de San Juan a la capital, a los kilómetros, ahora es nacional e internacional. Abraham Fortuna. Tiene un buen apellido, Fortuna. Y una fortuna incuestionable La su juventud, origen. tu salud y la juventud. Mira, hay que decir lo siguiente. Señores, el caso de Catalina, Planta Catalina, el fideicomiso, ha traído al país grandes escarceos. Eso fue sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo. Parece que eso lo hizo alguien que no tiene nada que ver con la consultoría jurídica del Palacio. Se habla de una abogada de los interesados en administrar por 30 años a Catalina. De todas maneras, no podemos culparla mucho porque los honorables diputados de nuestro país, todos, de todos los partidos, lo aprobaron supuestamente sin leerlo. ¿Por qué digo supuestamente sin leerlo? Porque escuché al presidente de la Cámara de Diputados decir que hacía una semana que uno de los principales partidos políticos le pidió copia de ese proyecto y se la entregó. Y además, Bertico Santana, el de la comisión que estaba manejando eso, expresó que le había entregado copia a los voceros de todos los partidos. Hay sorpresa. Alianza País, que tiene 2 diputados que se han destacado por estar siempre escudriñando con una posición correcta, seria, profesional. Parece ser que en ese tiempo estaban con anteojera y fuete. Ni veían, ni escuchaban, ni se olfatearon nada. Eso ha avergonzado a mucha gente en este país. Como habían ciertas inquietudes, y es normal, si había que despejar alguna duda sobre eso es normal, que se despejara. Y después que alguien se dio cuenta y denuncian la situación a la opinión pública, entonces, unos días después, el señor presidente de la República le mandó a poner un stop a eso. Inclusive se va a discutir ahora en una comisión importante que dirige Toribio. Pero yo creo que los funcionarios del gobierno y el PRM, que debe estar atento a todo eso, para evitar un escándalo igual o mayor en Catalina que lo que pasó con Odebrecht y todo ese andamiaje del gobierno pasado y de instituciones y personalidades del sector privado, se vuelva a repetir. A veces, nuestro presidente, que tiene grandes intenciones, parece solo. Muchos funcionarios no están atendiendo su cartón. Algunos por miedo,
otros pocos por ineficientes y otros porque quizás lo que le interesa es cobrar. Hay mucha gente buena en el gobierno, mucha gente importante en muchos departamentos, pero hay otros que no están a la altura de eso. Entonces, meten al presidente en un berenjenal que pueda mellarle su imagen, que la ha mantenido desde toda su vida, hijo de don José Rafael Abinader, que de tal palo está la astilla, y Luis Abinader desde que llegó dijo, tengo amigos, pero no cómplices. Y solo por el rumor ha desvinculado a varios del gobierno. Pero eso no lo es todo. Por suerte que no nombró un procurador de la República que fuera del PRM, porque de la lotería estuviera suelto y otros más. Y además que eso le ha puesto límite a muchos funcionarios que quizás se soñaron que habían descubierto el oro de Maquena. Estos tiempos han cambiado y hay que llamarle la atención a los funcionarios. Porque, por ejemplo, Toñito Almonte, que habló muchísimo en la campaña y en la transición sobre Catalina, que aquello, que lo otro, que habíamos denunciado en este programa y en las redes sociales, quien les habla, de todos los macos, cacatas y pus que quedó ahí en Catalina, auspiciado por Odebrecht y sectores de la CDEE, y bajo la administración de Jaime Arista Escuder, que tal vez espontáneamente pueda ir a donde Berenice a beberse un café y a contarle qué pasó ahí. Ahora, una serie de equipos corroídos que desde el 2019 están siendo afectados por el salite, porque fueron muchos que eran carabelitas, muchas piezas o reemplazos, como está pasando ahora con los deslizadores y los rolos de la correa que conduce el carbón a las plantas. No estamos hablando de cualquier correa, esa correa cuesta 16 millones de dólares, la correa esa solamente. Y no estamos hablando de rolos que son de esos rolos de la mujer hacerse los cabellos, eso es caro. Así me pasaba con las mangas que son filtros. ¿Por qué? Porque Odebrecht quedó de entregar $1.000 millones de dólares en piezas, solamente entregó la mitad. Ni siquiera la grúa entregó, que tiene cualquier emergencia de las plantas. Y así mismo ha pasado con la ceniza, con 600.000 toneladas de ceniza que están ahí. Aparte, donde hay que poner impermeable, eso inclusive ha tenido problemas, inclusive con las licitaciones que se hacían antes. Ahí hay muchos que parece ser que a quedar en la trampa para darle paso a Abraham, porque ya el gobierno mandó a hacer una auditoría técnica, una auditoría económica, ya fue el consultor jurídico a la Cámara de Cuentas a solicitarle una auditoría y debe hacerse una auditoría forense. Un poco tarde para mandarla a hacer, que ya vamos casi para 2 años. Toñito, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo también dejaste pasar esos puntos que hoy paralizó la aprobación del Congreso Nacional?
Por eso se dice que una cosa es con guitarra y otra es con Y la violín. otra con violín. Mira, Encarnación, yo tenía un discurso sobre esa situación que se dio en el Congreso de la no lectura del contrato de fideicomiso. Una acción que fue evidenciada porque los mismos congresistas son los que han dicho que ellos no leyeron el contrato. Cuando tú mencionas ahora de la posibilidad de que ellos favorablemente no leyeron o sí leyeron y han dicho ahora que no leyeron, pues me ha sembrado la duda y has evidenciado que el presidente de la República aparentemente está gobernando el país solo, porque él es que ha tenido que dar la cara en cuanto a esta situación del contrato de fideicomiso, solicitar, aplazar cualquier decisión sobre ese contrato, y los legisladores, muy frescos todos ellos, le dan la cara a la población y dicen que ellos no leyeron un contrato de fideicomiso sobre una institución, sobre una empresa, sobre una generadora que está aportando el 30% de la electricidad que está consumiendo este país y le está aportando 150 millones de dólares al Estado mensualmente. Es un tremendo negocio. Es ahora mismo la única institución estatal que rinde beneficios, cuantiosos beneficios al Estado Dominicano, y que se haya deslizado por debajo de las mesas, por debajo de los escritorios de los congresistas, un contrato que a todas luces en su primera lectura pues te da indicios de oscuridad a espaldas del presidente de la República. Que no se merece eso. Que no se merece eso, pues lo que nos deja evidenciado de que el presidente de la República está gobernando solo, de que la gente que está detrás del presidente está tomando decisiones sin consultarla con él, y el presidente va a tener que poner atención sobre esa situación. Bueno, esos intereses encontrados, tú no puedes poner la iglesia en manos de Lutero. Realmente ahí hay personas que no son del PRM, que no le importa un pepino a este país. Exacto. Ni le importa nada el destino de Luis Abinader. Si mañana Luis Abinader le va bien, bueno, a ellos les fue bien. Pero si a Luis Abinader le va mal, le dan la espalda. Hay que decir que el PRM, conjuntamente con el gobierno, la unidad partido-gobierno, tiene que tener una comisión de estrategia, una comisión de inteligencia y contrainteligencia para que se den cuenta quiénes realmente tienen buena fe o mala fe en un gobierno. Y si no la tiene el PRM, que la tenga el presidente de la República. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el presidente de la República debe revisar una sugerencia, no puedo darle instrucciones ni trazarle pautas, revisar alguna gente que pudiesen haber estado detrás de eso, hubieran dado un palo acechado. 30 años en el control de la planta Catalina, que han traído tanto ruido y tanta vergüenza para la nación por las sobrevaluaciones que ha habido y las fallas técnicas también, venga ahora a tener un escándalo en este gobierno. Entonces yo creo que deben caer cabezas. Oye, como tú muy bien señalas, justamente ahora se solicitan ambas auditorías, la técnica y la financiera, un asunto que debió haber sido solicitado a la semana de haber asumido el Estado. Bueno, lo que pasa es
que vino la pandemia, había mucha preocupación con ese tema. Es posible que también eso haya frenado, pero como quiera había tiempo suficiente para que el Ministerio de Energía y Minas pidiera esas auditorías, que contratara con tiempo las compañías internacionales. Porque, por ejemplo, Stanley Consulting, que en primero, cuando se iba a hacer la licitación, le dio un informe rechazando esa propuesta, porque al final solamente quedó Odebrecht. Luego cambiaron de parecer porque se dice que Odebrecht gastó cerca de 10 millones de dólares, supuestamente en la comisión de licitación que aprobó eso, que no estaba licitando nada, para tumbar a la compañía que tenía la propuesta de 940 millones de dólares, cuando esto pasa por más de 3.500 millones de dólares, lo que se dice que se invirtió ahí, al mismo tiempo que fue llevado a arbitraje internacional, condenado a la República Dominicana a más de 900 millones de dólares. Finalmente llegaron a un acuerdo de 300 millones, porque ellos habían dejado de entregar 1.000 millones de dólares en piezas a la Odebrecht. Y finalmente Odebrecht le debe 180 millones de dólares al gobierno, al país, y no lo ha pagado. Entonces, todos esos cómplices de ese momento, yo sé que el Ministerio Público está investigando eso de Odebrecht 2.0. Hay un amigo mío que le pidieron, a Raúl Cabrera, le pidieron toda la documentación que él tiene de las demandas y todas las certificaciones de que ahí las cosas no anduvieron bien. Y fue una caja grandísima que él entregó. En su momento pienso que muchos de esos van a tener que ir a beberse un cafecito con Jenny Berenice. Hay que abrir los ojos para que esas cosas no se repitan. Vuelvo y digo, deben caer cabezas en el gobierno, el que tenga que ver directa o indirectamente con errores de esa naturaleza que le hacen daño a la imagen y la popularidad del gobierno y de Luis Abinader, que mantiene una posición de credibilidad, de confianza, de transparencia, de buen manejo de la economía y de buen manejo de los recursos del erario, los recursos que son del pueblo. Vamos a venir después de la pausa con la reunión y la convención que realizó el PRM y donde se modificaron los estatutos y se aprobaron, y también por qué el PRM debe elegir una dirección que esté en sintonía con el presidente de la República y el gobierno para que las cosas se manejen correctamente, sin ningún tipo de guerrita interna, sin ninguna zancadilla, sin traer esa enfermedad genética del PRD, de los chismecitos y la división. De eso vamos a hablar a nuestro regreso. Miren, señores, manejar un Estado, manejar un país, manejar un gobierno, una sociedad, el grupo primario más importante que es la familia en estos tiempos no es cosa fácil. Porque el hombre como tal no ha evolucionado. Lo que ha evolucionado de manera vertiginosa ha sido la ciencia, la tecnología, la comunicación, las cosas materiales, pero el ser humano como tal lleva dentro ese monstruo
dormido desde antes de nacer del vientre de una madre. Por eso vemos en la historia hombres como Hitler, que nació del vientre de una madre cargado como un niño bueno, ese angelito, todo el mundo decía, terminó siendo uno de los criminales más grandes del mundo. Mussolini en Italia, su madre lo adoraba, un dictador, criminal. Trujillo, todos esos dictadores y personas que no son dictadores, esos capos, jefes de mafias, esos profesionales que se aprovechan de la debilidad de los otros para sacarle el dinero, abogados, médicos, comerciantes, empresarios, oficiales militares y policiales, sacerdotes, pastores, diáconos, en fin, señores, este es un mundo que ha estado al revés toda la vida. A veces el que se pone a pensarlo termina con ansiedad, con depresión, con un ACV, con un infarto. Le baja la protección del sistema inmunológico. Por eso a muchos lo ha agarrado el COVID, se lo ha llevado, a otros lo ha estremecido, por muchísimas razones. Pero como yo no pienso así, a mí no me ha dado el COVID, miren, y he actuado normal todo el tiempo. Entonces, en realidad, lo que, por ejemplo, tiene que hacer el PRM después de realizar esa convención, el gobierno dominicano, de acuerdo a la opinión de un politólogo que les habla, que soy yo, es continuar con José Paliza y con Carolina. Y quiero decirle lo siguiente: ellos dos no son de líderes míos, ni de mi simpatía, así. Yo nunca he hablado con Paliza, en mi vida lo he visto. Carolina la conozco, pero nunca he recibido una llamada de ellos dos para decirme, mira, Juan José, tú eres una figura emblemática, tú vienes de toda la historia, tú escribiste un libro, un libro que se llama Soldado de la Democracia, donde yo ahí describo desde 1939, fundación del PRD en La Habana, Marianao, Cuba, hasta el 2021, agosto 25, ese libro que debe ser tomado en cuenta por los PRMistas para no repetir la historia del PRD, un partido histórico que finalmente comenzó a tener esos enfrentamientos internos, inclusive desde su fundación en Cuba. En el 62, cuando vino Juan Bosch, que se separó inmediatamente de Jaime Miolán y la avanzada que llegó. Luego también se divide en el 73. Después viene y se crean las tendencias y ya en el 86 se divide, un enfrentamiento entre compadres, amigos y líderes, entre Jacobo Magluta, don Antonio, Peña Gómez, Toedecán, Jorge Blanco. Habiendo ganado Jacobo, le entregaron el gobierno a Joaquín Balaguer 14 años abajo. Llega Hipólito en el 2000, enfrentamiento de nuevo con Atuey y su grupo, donde en el 2002 modificó Hipólito la Constitución para aspirar a la reelección. Un error histórico que él después reconoció y pidió perdón. Ya en el 2012 se iba a llegar de nuevo al poder, división y enfrentamiento con Miguel Vargas, le vendió por 10 pesos el partido al PLD, a Leonel Fernández y a Danilo Medina. 16 años más abajo. Ustedes saben los años que yo tengo abajo y todavía sigo abajo porque a mí no me han nombrado. Entonces, todavía sigo sin ver a Linda y mirando las estrellas como Juan Bao. Al menos tiene más esperanza ahora, ¿no? Y 2 o 3 anuncios que apenas da para pagar el programa. Eso es increíble.
Pero de todas maneras, eso a mí no me quita mi posición de defender la democracia y la libertad que representa mi amigo y mi hermano Luis Abinader, que es el único a que yo respondo. Pues le digo, ninguno de esa cúpula del PRM, yo que pasé 40 años en tribuna democrática y al lado de Peña Gómez y de los grandes líderes, jefe de la prensa y propaganda de la campaña de Jorge Blanco, triunfadora de la Fórmula Valle, que lo hizo presidente, etcétera, nunca nadie me ha llamado ni siquiera. Y así hay miles y miles de PRMistas en el país y fuera del país que no han visto a Linda. Y esas son de las cosas que tiene que resolver el gobierno de Abinader, porque hay una serie de funcionarios que no tienen empatía hacia los dirigentes de medios y de base, ni al pueblo. Y además, que no saben lo que es sangre, sudor y lágrimas, lo que es revolcarse con ellos, con el mal olor del sudor, por haber caminado y recorrido las calles, carreteras y montañas detrás de los líderes políticos y de los partidos para entender que hay que haber un cambio y que tienen que ocupar una posición. Entonces, aquellos que han hecho líos en el PRD no deben venir a hacer líos al PRM. Hay que preservar la unidad partido-gobierno. Y para darte paso a ti, es lamentable que se han nombrado gobernadoras mujeres, que yo estoy de acuerdo con las mujeres le den participación, no digo que por cuota, que eso es una falta de respeto, deben ganárselo también en el fragor de la lucha, de que hay gobernadoras que no tienen formación política, que no tienen sentido político, que no saben lo que es el sacrificio de los dirigentes, que la mayoría en los pueblos perdieron hasta los dientes, que andan hasta con cajas de dientes, que no tienen con qué comprar una medicina para la diabetes ni para la presión. Y esos, usted lo ve durmiendo con el enemigo y maltratando y persiguiendo a los dirigentes que lo han dado todo por la libertad, la democracia y por seguir el pensamiento del doctor José Francisco Peña Gómez. Y me voy a referir a una sola gobernadora, a la de San José de Ocoa, que se comenta, que ha desatado una campaña bestial, una campaña que le están haciendo sucia a Yari Encarnación, la diputada del PRM, que ganó contra todas esas élites en las elecciones pasadas, incluyendo las élites del PRM en esa provincia. Pero le va a salir el tiro por la culata, porque el pueblo es muy inteligente y sabe eso. Porque hay algunos que están aspirando y entienden que para ellos conseguir esa posición tienen que aplastarla y desacreditarla a ella. Y así pasa en varios puntos del país y fuera del país. Es la misma enfermedad, es la misma patología del PRD, en el PRD. Tratemos de olvidar eso. Léanse mi libro, Soldado de la Democracia. Ahí está toda la historia de esa desgracia que nos ha perseguido por siempre. Démosle oportunidad a los sectores fáticos, mediáticos de élite del país, a los dirigentes, al pueblo, de que haya un partido unido con un gobierno, que no haya fisuras, que lo que haya es paz, amor, organización, para tener éxito, para poder continuar en el 2024. El presidente de la República tendrá la oportunidad del 16 de agosto de cambiar medio gobierno, como pide mucha gente. Rotar a algunos y otros mandarlos para su casa o mandarlos para el exterior, a veces cogen frío para allá en algunos sitios y se fajan a proyectar la nación. Óigame, respeten la memoria, respeten el trabajo de los PRMistas. Adelante. No, tremendo discurso el tuyo. Nada
muy poco que agregar a ese discurso. No, pero habla de la partidocracia, que PRM, eso pasa en muchos partidos también. El PRM tiene una prueba de fuego que es elegir a sus autoridades, que no pueden ser señaladas porque tiene que haber un proceso democrático de elección de parte de las bases. Pero tú no puedes venir hace 2 meses, 3 meses a querer ser presidente de un partido no puede venir, o secretario general espérate, sin mérito ninguno. No, pero espérate, no puede venir a querer hacer, es decir, no puede venir a querer imponerse, pero tiene que ser elegido. Los estatutos son claros, él tiene que darse a ser elegido por las bases. Tiene que puede presentarse Va a ser elegido y tú puedes. Es un partido democrático. Puede ser elegido, pero usted sabe que eso se va a decidir por lo que el presidente de la República y al partido y al país le conviene. Ah, pues entonces no es un partido democrático. No, Encarnación. no, se va a votar democráticamente. Se tiene que ir a votación. La democracia tiene que ser dirigida. Claro, se tiene que ir a votación. La democracia. Y que las bases de los delegados sean lo que la democracia tiene que ser dirigida. Y hay 3 o 4 métodos que dicen los estatutos para votar. Y eso se decidirá en una nueva convención o asamblea que se va a hacer. Pues, de todas maneras, que gane el mejor. De todas maneras, no, que gane el que le conviene. El mejor, el que le conviene, a la unidad partido-gobierno. Claro. Y que respete al presidente y respete a la nación. Oye, yo estoy Usted, si tiene una casa organizada estable, con una pareja de esposos estable, usted no le puede meter en la casa a otro hombre para que entonces sacar el que está y meter el otro y quedarse con la mujer. Bueno, pero vamos entonces, señores, aunque a Abraham le interesa el tema, porque yo sé que por dónde que él va, porque él anda... Elección libre. Él le gusta la quiquilla. Eso de que de elección libre... Eso yo estoy de acuerdo. Es que tu planteamiento va como imponiendo a dirigentes y eso no debe ser. Yo estoy orientando, no elección imponiendo. libre. Yo estoy imponiendo, yo estoy orientando. Ahora, yo te voy a decir lo siguiente. La democracia es dirigida. Usted no puede permitir el libertinaje. Usted puede tener un país democrático, pero usted no puede permitir que la gente se esté desnudando en la calle, en el medio de una calle, y hacer el amor ante todo el mundo. Usted no puede permitir que si hay democracia, usted puede usar cocaína delante de todo el mundo, o droga. O que usted puede robar a la luz del día y meterse en una casa a robar. Diga, porque hay democracia. Son ejemplos muy distantes. Eso no, eso es un ejemplo real. La situación de elegir no, eso la autoridad del, los que me están viendo, los que me están viendo saben lo que estoy diciendo. Saben lo que estoy diciendo. Ahí está la historia. En verdad, no se puede permitir que se mate la gallina de los huevos de oro. Venimos entonces con otro tema importante después de la pausa. Bueno, estamos realmente en una situación a nivel mundial difícil, como es el caso de Rusia y Ucrania. Rusia fue realmente prácticamente fundada por Catalina la Grande. Prusia, además ella creo que es originaria de Inglaterra. Y en verdad, de ahí se fue creando lo que se llama, con el tiempo, ella fue emperatriz, duró 32 años en el mando. Se fue luego creando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya cuando pasó del capitalismo al llamado socialismo o comunismo. El tiempo fue determinando la separación de varios países de eso, o naciones que eran
satélite de la Unión Soviética. Y hoy en día, por la misma crisis que hay a nivel económico, el retraso que ha tenido Rusia en la industria, en el comercio, en la producción alimenticia, aunque produce, es la mayor productora de trigo, soya y además de gas natural. Rusia ha ido inclusive disminuyendo su población. Apenas tiene 140 millones de habitantes. Esto es sumamente grave para ellos. Y las mujeres no quieren dar a luz, no quieren parir. Mujeres lo que quieren muchas es estar gozando, disfrutando. Y así mismo pasa en Europa. De que en esos países como Francia, Londres, España, esas poblaciones se están convirtiendo ya completamente en viejas. Por eso que tienen que aceptar las migraciones. Y las migraciones es difícil que esas naciones se puedan desarrollar o sobrevivir. Vemos como Canadá va a aceptar 900,000 personas del extranjero en este año y el próximo año. Y así mismo pasa Estados Unidos, que está pidiendo cientos de miles de personas para que vayan a Estados Unidos a trabajar. Pero Rusia y ese problema que hay con Ucrania, que tiene cerca de 44 millones de habitantes, tiene 603.550 kilómetros cuadrados, Ucrania, que se independizó de Rusia y también su gobierno, y entonces iba a entrar a la OTAN. La OTAN está por la Organización de Tratado Norte. Rusia se opone totalmente, porque les van a poner en la frontera ahí una base militar, aunque ellos tienen una en Crimea porque la invadieron a Ucrania, se casaron con ella. Ahora mismo tiene Ucrania muchos problemas con la alimentación por la falta de suministro, como tienen en el mundo, como hay problemas también en todos los países de escasez de suministro por el transporte, por la producción después del COVID-19. En fin, esa situación de ahí ha creado un problema que se refleja en todo el mundo y a nosotros también. El precio del petróleo, que ya va en $90 el barril, que es mucho. Y no se ha tirado la primera bomba. No, pero hay que tirarla con eso. Sabe que esta semana, te comenté la semana pasada que había mucha probabilidad de que el fuego se encendiera en la frontera ahí de Ucrania. Y esta semana los Estados Unidos, apoyados por la OTAN, despacharon alrededor de 3.000 soldados y los colocaron en lugares estratégicos en la frontera de Ucrania con Rusia. Es decir, ya estamos hablando de que la frontera de Ucrania está totalmente militarizada. No se ha lanzado la primera bomba y ya la economía europea comienza a sentir esa tensión con alzas de precios que, como tú bien dices, Encarnación, a nosotros nos va a afectar. Nos está afectando. Ya no estaba afectando con el alza de los precios. Se ha duplicado del el precio del petróleo. Definitivamente. Solo esperar de que no pase más de ahí, que los mismos europeos pues entiendan la situación, porque fíjate, prácticamente todo el gas natural que utiliza la Unión Europea cruza por territorio ucraniano y viene de Rusia. Los europeos no se van a meter en guerra, ni les interesa. Esperemos porque si hacen eso, un 30% de su población depende de ese gas. Ahora bien, yo no creo que vaya a haber una invasión rusa. Lo que Rusia está tratando de hacer con 130.000 soldados en la frontera, con cientos de tanques y armamentos de todo tipo,
es una forma como de amedrentar, evitar definitivamente. que haya esa alianza con la OTAN, que pertenece a los países de Occidente. Lo que ellos están provocando, tratan de provocar es un golpe de Estado en Ucrania. Inclusive ellos tienen ahí como 4 líderes políticos sí, que responden a Rusia, y hay uno de ellos que es de los más populares que hay ahí, que está esperando que el mango gotee. sí, definitivamente. Hay muchos intereses envueltos en esa situación. A lo que yo le tengo temor, porque justamente tanto la OTAN como Rusia están ahora mismo prácticamente mostrando poder en la frontera. ¿A qué yo le tengo temor? A que un tercer interesado en que sí haya un conflicto aproveche esa situación y encienda la mecha. No, yo no creo que, bueno, de todas maneras yo no creo, ojalá no pase. Pero mira, eso también ha provocado ya problemas, eso, lo de COVID, lo de transporte, el costo de transporte, China, porque Rusia está entre la situación entre China y Estados Unidos. Así es. Y está atrapada. Y si ellos dejan también que le tomen Ucrania, en el sentido de que le pongan una base militar ahí de la OTAN, bueno, la situación de Putin y Rusia va a ser muy difícil. Ahora, ¿qué está provocando? Mira, he visto que tanto en España, Francia, Alemania, Inglaterra, hay desabastecimiento de alimentos, inclusive las góndolas de muchos supermercados. Faltan miles y miles de camioneros también en Estados Unidos. Sí, la empleomanía. Y la empleomanía, pero que los camiones que son que transportan todo ese tipo de mercancía. Y los precios han subido increíblemente. Yo hace un par de días, tengo muchos familiares allá, el 95% de mi familia está allá. Por ejemplo, una libra de pollo que costaba un peso con 25 centavos ha subido hasta $5. La gasolina está casi a $4. Sí. Está subiendo y subiendo. Y además, hay muchas góndolas de supermercados que no tienen mercancía que la gente busca. Y así mismo pasa con una serie de alimentos. Y está pasando también aquí. Exacto. Pero aquí hay suficiente alimento de abastecimiento. Así es. Bastante producción. Hubo previsión. Así como nosotros logramos controlar el COVID-19, que hemos sido el ejemplo para el mundo, inclusive por la OMS y otros países, la eficacia, la eficiencia del gobierno, que inclusive compró vacunas de más que decían que era de más. Sin embargo, están ahí las vacunas, para que la gente que no se vacune porque no quiere. Oye, y el 99% de los que han muerto del COVID lo internan en cuidados intensivos es porque no se han vacunado. Y una noticia alentadora es que ya hay países que han anunciado el término del uso de la mascarilla. Prácticamente, y aquí estamos, y hay personas estamos esperando esa. Y hay personas que noticia. Se han callado como tú, que vivían diciendo, hoy murieron 10, hoy murieron 5, hoy murieron 20, hoy hay 20,000 infectados. Y vivía. Pero se morían o no se morían. ¿Era verdad o era mentira? Óyeme, lo que yo decía era que no era necesario, porque en Estados Unidos, por ejemplo, se han muerto 800,000 de COVID. Y más de 600,000 infectados, de 70 millones de infectados. Bien. Entonces, en Brasil, en España, todos morían por furgones. Claro. Naturalmente, aquí han muerto, que son muchos para los dominicanos, porque cada ser humano que ha perdido a alguien, eso es durísimo, un familiar, un amigo, 4,400 y pico. Y ya tú no ves que dice murieron 2, murieron 3, no están muriendo. Poco a poco hemos ido saliendo, hay que reconocer, de la crisis. Hay que reconocer, eso es así. Hay que reconocer la capacidad de nuestros médicos, de nuestra asociación médica, del trabajo, por ejemplo, de la guardia, de la policía, de la prensa, de los mismos dominicanos, del gobierno, del gabinete de salud, que se ha manejado realmente a la altura de lo que son los nuevos tiempos de la ciencia. Por eso hoy nosotros tenemos prácticamente normalidad en este país.
Ahora lo que nos está afectando a nosotros es la inflación y los precios. Por suerte que hay comida y alimentos y mercancías de más en los supermercados, en los mercados, en las bodegas, en las esquinas, en el campo. Exacto. Que esperamos que comience a estabilizar esos precios, a bajar Los precios. en su momento. Es correcto. Y que también cuando termine ese conflicto entre Rusia y Ucrania por una negociación, también los precios comiencen a bajar y que China deje de estar acaparando todas las mercancías y todo el transporte marítimo. Así es. Y comercial. Esperamos prontamente el anuncio de las autoridades con el asunto este de la mascarilla. Ya seguir utilizando mascarilla es una cosa que no tiene, lógica. Por suerte que yo nada más he usado mascarilla donde he estado obligado. Yo no uso mascarilla. La ando con ella, sí. Yo ando con mi mascarilla que está por aquí. Hay que tenerla porque hay lugares que no te permiten la uso el donde acceso. hay que usarla. Pero ya pero la mascarilla. Fíjate, tú utilizas una mascarilla de tela y los científicos dicen que esa mascarilla no protege. No, pero esa tiene doble forro. No protege contra el COVID. Bueno, sí me protege porque a mí no me da nada. Entonces ahí está la práctica y están los hechos. A ti te dio COVID y usa mascarilla de las otras. Te ha dado 2 veces ya. El Macron también te dio, el Macron ese te dio también. A ese le dio COVID 2 veces. Y decía, esto y la cosa. Señores, yo tengo amigos, compañeros y compadres, que se ponían 3 mascarillas de esas que tú dices. Claro. Nos juntábamos a 3 metros y 4 y huyendo en cuidado intensivo los 2. Por poco se van. Sí, ahora volvió y le repitió el Macron ese. Pero Encarnación. Ahora, ¿qué pasa? El miedo, el pánico, significa mucho. No hacer ejercicio, no coger sol, no usar sal, no ir al mar a darse su baño para que le quiten todos esos problemas de la cabeza también. Y al mismo tiempo la alimentación y la higiene. Mucha gárgara de sal y de bicarbonato. Pero escucha la lógica de la mascarilla. Mira, esas mascarillas de tela no protegen contra el COVID. Y las otras mascarillas son de usos esporádicos, esas mascarillas quirúrgicas son de 30 minutos prácticamente. Y el dominicano la usa 5 días. Esa es una mascarilla que le fue hecha por un cuántico. Y esa es una mascarilla que está determinada de acuerdo al análisis que le envié a hacer, de que es efectiva en un 80-85% para evitar las contaminaciones. Ahora, señores, de todas maneras, aunque esto esté pasando, vacúnese. Hay que vacunar a los niños, hay que vacunar a todo el mundo. Muy bien que todos los alumnos que llegan a las escuelas públicas y privadas tienen que vacunarse. ¿Para qué? Como se hacía siempre, todos los años, contra la influenza, contra el sarampión y contra la viruela. Bueno, amigos televidentes, como tenemos aquí uno que parece de esos ampallas, que hace más señas que cosas, y a veces me dejan 2 y 3 minutos antes porque no tengo casi anuncios, y a veces siguen con el mismo cálculo de siempre. Yo quiero decirle a todos ustedes, amigos televidentes, que las opiniones vertidas aquí es nuestra verdad, no quiere decir que sea la suya, va en baluarte de la verdad. De todas maneras, le pido al señor presidente de la República, al gobierno y al PRM, que se cojan un par de días en una montaña y comiencen a analizar el presente y el futuro de este gobierno y de la República Dominicana para que sigamos por el sendero de la transparencia, la decencia, la moral, los principios de este país, de una justicia verdaderamente independiente. Nos vemos en la próxima.